Todo lo he aprendido de mi mentor Mike, aún los buenos chistes. I've learned everything from my mentor, Pastor Mike, even his great jokes. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, poder compartir la palabra de Dios con ustedes. God bless all of you. Welcome, and we're happy to be here to share God's word with all of you. Y lo que vamos a estar estudiando hoy en esta tarde es un tema muy común que ustedes ya conocen este tema, pero es bueno recordarlo. And today we're going to review a theme that you well know, but it's good to review it. Y no les voy a decir qué es el tema, pero quiero que ustedes intenten de adivinar. And I'm not going to tell you what the theme is. I want you to guess. Y así que aquí tenemos algunas imágenes en la pantalla y a ver si puedes adivinar cuál es el tema. So we're going to have some images on the screen. See if you can guess. Ahí tenemos vida. There we have life. Aquí ahora alimento. Here we have nourishment. En esta siguiente imagen podemos decir que es separación o santificación. And right here we could see separation or sanctification. Y en esta última imagen encontramos una espada, una arma. And right here in this last image we have a weapon, we have a sword. Entonces, ¿cuál es el tema? So what is the theme? La palabra de Dios. God's word. The word Cuando of God. estudiamos la Biblia encontramos que se compara la palabra de Dios con estas diferentes cosas. When we study God's word, we come to know that His word is compared to all of these things. Y para poder valorar más la palabra de Dios y darnos cuenta de la bendición que tenemos en ella, es bueno mirar estas diferentes comparaciones que se hacen con ella. And in order to really value God's word, it's good to compare His word to these things. Así que si estás tomando apuntes, hoy estaremos mirando 4 comparaciones de la palabra de Dios. So if you're taking notes, today we're going to see 4 comparisons to God's word. Y en verdad esto es muy relativo hoy en día porque estamos viviendo en un mundo que cambia a menudo. Cada día está cambiando este mundo. And this thing has a lot to do with us today and age, because this world is changing constantly so much. Y necesitamos algo estable, algo en lo que podamos contar siempre, y eso es la palabra de Dios. And we need something that we can trust on, and that is God's word. Si se han dado cuenta, aún la ley cambia de día a día. If you notice, even the laws change. Pero Jesús dijo esto en cuanto a su palabra. But God said this about His own word. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesus said, heaven and earth will pass, but my words will never pass. Y las palabras de Jesús, la Biblia, And Jesus' word, the Bible, lo que tienes en tus manos, what you have there in your hands, es la palabra de Dios. that is God's word. ¿Sabías que este libro ha sido más perseguido en toda la humanidad? Did you know that this book is the one that's been most persecuted in the whole history of the world? También es el libro que más han intentado de transgiversar y aún así es el más publicado. This is the book that has been trying to be destroyed since the very beginning, and it's the most published book as well. Así que vamos a comenzar. La comparación, la palabra de Dios es alimento. So let us begin. The word of God is nourishment. Y decidí comenzar con esta comparación porque a todos nos gusta comer. And I chose this theme because we all love to eat. Y así para mantener su atención, ya que hemos hablado de comida, no creo que se vayan a dormir. So now that we have your attention with food, I don't think you're going to fall asleep. Así que la Biblia, la palabra de Dios, es la que nutre, alimenta nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual. God's word is what nourishes our inner man, our being. Mira lo que le escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:6. Look at what the Apostle Paul writes to Timothy in 1 Timothy 4:6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1 Timothy 4:6, if you instruct the brethren in these things, you will be a good minister of Jesus Christ, nourished in the words of faith and of good doctrine, which you have carefully followed. Entonces Pablo le dice a Timoteo, si tú sigues enseñando la palabra de Dios, eres un hombre que muestra ser nutrido con la misma palabra de Dios. So the Apostle Paul tells Timothy that if he continues in the Word, that he's going to show himself well nourished in God's Word. Y me gusta mucho que Pablo utiliza la palabra nutrir.
And I like that Paul uses the word nourishment here, or Porque nourishing. sí implica el alimento, pero aún más lo que está hablando o dice es una persona que es saludable, lo suficiente saludable al nutrirse para poder crecer, madurar. And I like that he uses nourishment here because a person who is well nourished will be able to grow spiritually. Para nosotros poder desarrollarnos espiritualmente o crecer espiritualmente necesitamos estar nutridos. In order for us to grow spiritually, to be well developed spiritually, we need to be well nourished. Una persona podrá sobrevivir comiendo maruchan. Can a person live on, or healthy, live on a cup of noodle soups? Sé que pueden sobrevivir, no es una pregunta, lo sé porque miren cuántos solteros tenemos en la iglesia y ellos sobreviven de la maruchan. And that is a question that I know because we have a lot of single men here that live on these cup of noodle soups. Pero más sin embargo la maruchan no te nutre But these ramen soups are really not so nourishing. y no te va a ayudar a que te desarrolles bien. And they're not going to help you develop well, healthy wise. Y quizás por eso es que tenemos tantos solteros sin trabajo And maybe that's why we have so many single men here. y aún siguen solteros. And they continue to be single. Pero ese es otro estudio. But that's another study. La cosa aquí es de que la palabra de Dios dice que la misma palabra nos nutre para ayudarnos a desarrollar, madurar, crecer espiritualmente. But the thing about it here is that the Word tells us that the Word is the one that nourishes us, that helps us to grow spiritually. ¿Cuántos aquí quieren crecer espiritualmente, madurar espiritualmente? How many of you here want to grow spiritually, to be mature spiritually? Amén, pues aquí está lo que necesitamos, la palabra de Dios. Well, that is exactly what we need, the Word of God. Cuando miramos imágenes de personas en terceros países, nos compadecemos por su estado físico. When we see people on TV or images and magazines and stuff of people in third world countries where they're really worse off than we are here, we get astonished. Nos compadecemos por su estado físico, por la carencia de alimento físico que hay. We feel really bad for them because they are very malnourished and they have a lot of need. Y al estar estudiando me estaba preguntando si el Señor nos permitiera mirar con ojos espirituales el estado de cada uno de nosotros, ¿cómo nos miraríamos? And I was thinking if the Lord would allow us to see ourselves how well nourished we are spiritually, how would we look? ¿Nos miraríamos como esas personas en esos terceros países, flacos que se les ven las costillas? Would we look like those people that are in those countries where they really don't have enough to eat? They're really super skinny, scrawny, that you can see all of their bones and ribs? No sé, pero la verdad es de que si espiritualmente estamos flacos y necesitados, I don't know, but if we really are really skinny spiritually, no es por la falta de alimento, sino por la falta de apetito. it's not so much because the lack of nourishment, but it's the lack of appetite. Porque tenemos alimento, Because we have nourishment. pero a veces no tenemos el apetito para comer el alimento. But at times we don't have that appetite to get nourished. Y como consecuencia estamos flacos, débiles y feos. And as a consequence, we're skinny, we are malnourished, and ugly. Buen traductor, Eduardo, mi favorito. Aquí en tu iglesia sabes que por lo menos 2 veces a la semana vas a recibir una comida completa, Here at your church, you know you're going to get at least 2 complete meals, hasta postre, even dessert. ¿sí? Pero ¿qué tal los otros días de la semana? But how about those other days of the week? ¿Puedes tú sobrevivir comiendo solamente 2 veces por semana? Could you survive eating twice a week only? No podemos ni sobrevivir comiendo una sola vez al día. We couldn't survive eating just one time a day. Entonces, ¿por qué es que no ponemos la misma atención o importancia a nuestro alimento espiritual? So why is it that we don't put that same importance on our spiritual nourishment than our physical nourishment? Sé que la mayoría de ustedes aquí sí le dan importancia, I know that the majority of you do give it that importance. pero quiero recordarles hoy solamente lo importante y la bendición, privilegio que tienes en tus manos en la palabra de Dios. But I just want to remind you of the great privilege that you have there in your hands, the Word of God. Regresando al texto, la palabra nutrido aquí no es un adjetivo para describir a Timoteo. Now, coming back to the text, this word nourishment is not An adjective.
an adjective to describe Timothy, sino que es un verbo describiendo lo que hace Timoteo. but it's a verb describing what Timothy does. Y esto es importante, iglesia. And this is very important, church. Y la pregunta es, ¿hacemos nosotros prioridad el alimentarnos, nutrirnos con la palabra de Dios? Now, here's the question. Do we give it importance to get nourished by God's word? Necesitamos consumir, digerir la palabra de Dios por nosotros mismos. We need to consume God's word. We need to digest God's word for ourselves. ¿Qué les parece esta idea? ¿Qué tal si nos alimentamos con la palabra de Dios la misma cantidad de veces que nos alimentamos con comida física? How about this? How would you like this idea? Let's get nourished with God's word the same times that we get nourished physically. Y si te llego a preguntar, hermano, ¿leíste la Biblia hoy? And if I come to ask you, brother, sister, have you read your Bible today? Y me dices no, And you say no. entonces también puedo estar seguro que se te olvidó comer. And then I could almost be sure that you forgot to eat as well. Porque estamos leyendo la Biblia las veces que comemos. Because we're reading the Bible the times that we physically eat. ¿Les gusta el plan? Do you like the plan? Ay, ay, ay. Por algo el Señor nos tiene aquí. That's why the Lord has us here. Jesús en una ocasión, cuando comparó la palabra de Dios, la comparó con el alimento. Jesus, when he compared God's word, he compared it to a meal. Mira lo que dice en Mateo 4:4. Look what Matthew 4:4 says. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Matthew 4:4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Jesús está diciendo, nuestro sustento, nuestra nutrición no solo es el alimento físico. Jesus here is saying our nourishment, our health is not only by our food that we eat, Pero sí es toda palabra de Dios. but it is all about God's word. Ahora recuerden que aquí es cuando Jesús estuvo en el desierto, ya está por terminar su tiempo de tentación, ya está por terminar los 40 días que estuvo ahí ayunando. Now at this time, Jesus is just about to complete those 40 days that he spent in the desert where he was tempted. Y ahora Satanás espera hasta el último día, ya cuando Jesús tiene hambre increíble. And Satan waits till this very last day when Jesus is very incredibly hungry. ¿Puedes imaginarte tú cómo estaba Jesús? Could you imagine how Jesus was? Pues en ese momento es cuando Satanás decide atacarle. Well, at that time is when Satan decides to attack him. ¿Y Jesús de qué manera le contesta? And how does Jesus answer? Le contesta con la palabra de Dios, escrito está. He answers with God's word. It is written. Y es de la misma manera que nosotros podemos responder con la palabra de Dios. And that's the same way that we can respond with God's word. Jesús tenía apetito por la palabra de Dios. Jesus had hunger for God's word. ¿Les gusta comer? You like to eat. Capilla caloría, amén. Calvary Chapel. Entonces, ya que nos gusta comer, que también nos guste comer de la palabra de Dios. So since we love to eat, let us love to eat God's word as well. ¿Sabes de qué forma dice el Señor que debemos nosotros tener apetito por la palabra de Dios? You know in which way the Lord says that we need to have appetite for his word? No dudo que a ninguno de nosotros aquí nos guste comer. And I don't doubt that none of us here love eating. A algunos les gusta comer más que a otros. Some of us like to eat more than others. ¿Sí? Pero hay alguien que todavía le gusta comer más que a nosotros. But yet there's someone who likes to eat even more than us. Y es un bebé. And that is a baby. ¿Has visto tú un recién nacido? Have you ever seen a newborn? ¿Lo has escuchado? Have you heard a newborn? Si no está llorando, es porque está dormido. If he's not crying, it's because he's asleep. ¿Sí? Pero si está despierto, está comiendo. But if he's awake, he's eating. Come, duerme, He eats, he sleeps. come, duerme, He eats, he sleeps. hace sus necesidades He does his, he does what he has to do. y vuelve a comer. Then he eats again. Y de esta es la manera que el Señor quiere que nosotros deseemos la palabra de Dios. And this is the way that God desires that we desire his word. Mira cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:2. Look at how Peter explains it in 1 Peter 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Y así que debemos constantemente buscar alimentarnos de la palabra de Dios. So we need to constantly be looking to be nourished by God's word. Así como los bebés que constantemente quieren comer y comer y comer y comer y la mamá dice, no, es que ya comió mucho. And just like babies that they want to eat and eat and eat and eat, and mom says, no, he already ate too much. Y el bebé cuando se le dice, ahorita no vas a comer, ¿qué dice el bebé? Bien, está bien, entonces me espero. And just like a baby, when he's told, all right, you're not going to eat anymore, you've had enough, the baby says, all right, you're right, I'm not going to eat, I'll wait. Is that what he says? ¿Verdad que no? That's not what he says. ¿Qué es lo que dice? What does he say? Just like that. ¿Sí? Y se aferra And he is determined hasta que le dan de comer. until they feed him. De igual forma nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios, de querer ser alimentados de la palabra de Dios con esas ansias. In the same way, we need to want to and desire to have God's spiritual milk, His Word. Y qué rico disfrutan los niños. And the children, the newborn babies, they enjoy it so much. Los miras ahí con su mamila. You see them there with their bottle. Y no les voy a decir cómo le hacen. And I'm not going to say how they do it because they already did. Pero se pueden imaginar, ¿no? But you could imagine. Los bebés tiernos, a gustos comiendo. Baby so tender, just eating, enjoying. Y así que es de la misma manera que el Señor quiere que nosotros deseemos su palabra. And in the same way, God wants us to desire His Word. La palabra de Dios es alimento espiritual que nos nutre para crecer, madurar y vencer. God's Word is our spiritual nourishment for us to grow, to get stronger, and to overcome. Jesús ya nos mostró. Ya ven, por ahí un bebé que tiene hambre. Yeah. Gracias, Josh. Jesús nos mostró cómo usar la palabra de Dios para vencer también. Jesús nos mostró cómo usar la palabra de Dios para vencer. Jesus showed us how to use His Word to overcome. Y es usarla como un arma contra la tentación. And that's using it as a weapon against temptation. Lo que nos lleva a la segunda comparación. Which takes us to the next comparison. La palabra de Dios es un arma. God's Word is a weapon. Una vez más, la palabra de Dios es un arma. One more time, the Word of God is a weapon. Creo que la mayoría de las veces cuando pensamos en un arma estamos pensando en escuadras, en cuernos de chivos, en granadas o hasta en resorteras. Many times when we're thinking of weapons, we're thinking of handguns, we're thinking of grenades, rocket launchers, assault rifles, even slingshots. Pero no está hablando de eso. But that's not what it's talking about. Porque ves, nuestra lucha no es con carne y sangre. See, because our battle is not with flesh and blood. Así que tampoco nuestra arma va a ser física de carne o sangre. So that is why our weapon is not going to be flesh and blood. Mira cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 10:4. Look at how the Apostle Paul says it in 2 Corinthians 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corinthians 10:4, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Y esa arma de la que está hablando es la palabra de Dios. And that weapon that he's talking about, it's God's Word. Cristiano, yo no sé si tú te estás emocionando, pero yo al estar estudiando y estar preparando esto me estaba emocionando el saber que en mi mano tengo nutrición eterna, espiritual y un arma que puede vencer todo. Christian, I don't know if you're getting excited about this, but this isn't so exciting because look, right here with God's Word that we have nourishment for ourselves, for our soul. And not only that, we have nourishment, we have a weapon here to defend us, to help us. Mira cómo lo dice Pablo en Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Look how Paul says it in Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, here it is, which is the Word of God. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. The Word of God, which is the Bible. ¿Qué es esto?
What is this? Una Biblia. ¿Y qué es la Biblia? A Bible, and what is the Bible? La palabra de Dios. The Word of God. Y de acuerdo a Efesios es que la espada del Espíritu. And according to Ephesians, it's a sword of the Spirit. O la Biblia es verdad, la palabra de Dios es verdad, o es un libro de cuentos que tienes que descifrar. Either the Bible is real or it's a fairy tale that you have to decipher. Y sabemos que es verdad. We know that it's true. Entonces, si dice que la Biblia, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, es la espada del Espíritu. And if it says that the Word of God is the sword of the Spirit, well, then it is a sword of the Spirit. Ahora, interesante que la palabra que utiliza aquí para espada no es como tú te imaginas. Now, the word that they use for sword here is not the word that you're imagining or thinking of. Porque sé que estás imaginándote a samuráis. Because I know you're thinking of samurais. La espada grandota. That big sword. Well, that sounded better. Pero se está refiriendo más bien a algo más pequeño como un cuchillo, una daga. But what it's referring to is not so much this big, humongous sword, but more like a dagger, a smaller knife. Porque no es un arma ofensivo, sino que es un arma para defendernos. Because it is not an offensive weapon, but more than a defensive weapon. ¿Sí? La palabra de Dios no es para atacar, pero sí para defendernos. The sword of the Spirit is not so much a weapon where we can attack with, but a weapon that we can defend ourselves with. Una vez más, la palabra de Dios no es para atacar, pero sí es para defendernos. Once again, the Word of God is not to attack, but to defend ourselves. ¿Defendernos de qué? De dragones. To defend ourselves from what? Dragons? Para defendernos de las tentaciones. Defend ourselves from temptation. Eso fue lo que hizo Jesús, se defendió con la espada del Espíritu contra la tentación de Satanás. That's exactly what Jesus did. He defended himself against the temptations of Satan. Y cada uno de nosotros es tentado en diferentes formas. And each one of us are tempted in various different ways. Algunos son tentados con chocolate, Some are tempted with chocolate, otros tentados con drogas. others with drugs. Algunos son tentados con pornografía, Some are tempted with pornography, otros con el Facebook others with Facebook, y el chisme que ahí va de la mano. and with the gossip that goes hand in hand. ¿Sí? ¿Cuál es tu tentación? Now, what is your temptation? La palabra de Dios tiene una respuesta. God's word has a response for you, has an El, answer. el que practique tales cosas no heredará el reino de Dios. He who practices such things will not inherit the kingdom of God. ¿No es suficiente eso para ayudarte en tu tentación? Is that not enough to help you in your temptation? También es para defendernos de enseñanzas falsas. It is also to help us, to defend us from false teachings. Jesús dijo esto en Juan 14:26. Jesus said this in John 14:26. Dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you to remembrance of all things that I said to you. Así que se nos va a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho, todo lo que Jesús nos ha enseñado. So he's going to remind us of all of the things that Jesus told us, all the things that Jesus taught us. Ese es el Espíritu Santo. That is the Holy O Spirit. sea, todo lo que tú lees, el Espíritu Santo te lo va a recordar. Everything that you read, the Holy Spirit is going to remind you. Pero ahí está la clave, lo que estás leyendo, lo que estás mirando. O sea, si no estás en la palabra de Dios, ¿cómo esperas que el Espíritu Santo te recuerde de algo que no has visto? But there's the key. He's going to remind you of what you read. So if you're not reading your word, how is he going to remind you of the things that you've read if you're not even reading them? Entonces nos defiende en contra de esa enseñanza falsa, porque quiero decirte que para poder defenderte de la enseñanza falsa no es el estar estudiando, aprendiendo, conociendo la enseñanza falsa, sino más bien conocer la verdad, y entonces vas a poder identificar lo falso así. So the way that we defend ourselves from false teaching, it's not so much that we're studying and studying and studying false teachings so we can know them very well, but no, what we do is that we learn God's word and we know the truth. And when we hear something false, we recognize it right away. The Holy Spirit helps us. ¿No te ha tocado cuando ves ese programa de la tele, creo que es Enlace, ¿no? El canal ese. Have you seen those TV programs on TV? El canal cristiano es el Enlace, ¿no? Those Christian channels. Y cuando lo estuviste mirando,
And when you were it, watching, de repente escuchas algo y dices, espérate, eso no cuadra, eso no, como que no encaja, como que algo no está bien ahí. all of a sudden you hear them saying something, and you're like, wait a minute, hold on. Something just does not sound right there. ¿Por qué? Porque tú conoces la verdad. Why? Because you know God's word. No porque si estuvieses estudiando esa doctrina falsa, Not because you were studying that false doctrine, pero porque conoces la verdad, puedes identificar cuando hay algo falso. but because you've been studying the word of God and the truth, you could recognize something that's counterfeit. Así que nos defiende de la enseñanza falsa. So it defends us from the false teaching. Pero no olvides el punto principal o lo importante de estar en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo te pueda recordar de lo que ya has visto. But remember the most important part, the principal part, so the Holy Spirit will remind you from what you've read. También nos defiende de nuestros malos pensamientos. It also protects us and defends us from those bad thoughts. Y esto es bueno, And this is good. porque nosotros nos podemos engañar hasta nosotros mismos. Because we could even lie to our own selves. ¿Sí? El corazón es engañoso sobre todas las cosas. The heart is deceitful above all things. Y a veces puedes pensar tú que estás haciendo algo bueno, algo bien, cuando en realidad estás haciéndolo por tu propio interés. And sometimes you could be doing something that you feel that you're doing a good thing, but really you're doing it for your own interest. Y Hebreos 4:12 nos dice esto. In Hebrews 4:12 it says this. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, aquí viene, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebrews 4:12, for the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the division of the soul, spirit, and joints and marrow. And here it is. And it is a discerner of the thought and intents of the heart. ¿No es de bendición saber que tú tienes ese arma en tus manos? Isn't it a blessing to know that you have that weapon in your hands? No ocupas a Iron Man, Superman o a cualquier man. You don't need Superman, Iron Man, or any kind of other man. Cuando tienes la palabra de Dios contigo When you have God's word with you, y que te puede defender o en realidad necesitas que te defiendan. and when you could be defended by someone you need to be defended by, and that's God's word. Amén. La tercera comparación que miramos de la palabra de Dios es que la palabra de Dios da vida. And the third comparison we're going to see is that God's word gives life. Una vez más, en tus manos está aquello que da vida. Once again, in your hands you possess that gives life. ¡Woo! Woo! Y no nada más vida aquí, pero vida eterna, la que cuenta en verdad. And not life just here, but life where it really counts. Aquí quizás no podrás resucitar a alguien y está bien, pero sí puedes ser parte de que alguien obtenga vida eterna por lo que está en tus manos. Look, you might not bring someone back from the dead here, but you know what? You could give life to somebody from what you have in your hands. Pablo entendía esto y dijo esto en Romanos 1:16. Paul understood this, and this is what he said in Romans 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, to everyone who believes, to the Jew first, and also for the Greek. El poder de Dios es para salvación y es a través de su mensaje del Evangelio. The power of God is for salvation, to salvation, and that is through his gospel. Fíjate qué maravilloso, qué privilegio que tú puedas trasladar a alguien del reino de las tinieblas al reino de la luz. Look what a blessing and how marvelous it is that you could transfer someone from the kingdom of the shadows of darkness to the kingdom of light, the kingdom of heaven. Y ese mensaje del Evangelio está aquí en la palabra de Dios. And that message is right here in his gospel and the word of God. Desde el libro de Génesis encuentras el Evangelio. From the book of Genesis you could find the gospel. Y siempre el mensaje del Evangelio tiene poder para dar vida. And the gospel messages has a power to give life. Jesús contó una parábola Jesus told a parable de un sembrador.
about a sower. Y dice que salió a sembrar la semilla y la semilla cayó en diferentes terrenos. And he told this parable that the sower, he spread out the seed and it fell in different types of ground. Y mira lo que dice en Lucas 8:11. And look what it says in Luke 8:11. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Luke 8:11. Now the parable is this. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. Lo que tú estás plantando es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que puede dar vida. Look, the word of God is the seed, and that what you are planting is what could give life. Dice por allá en Isaías que la palabra de Dios no regresa vacía. Look, in Isaiah it says that God's word does not return void. Entonces lo que tú tienes ahí en tus manos, hermano, hermana, la palabra de Dios puede dar vida. So my brothers and sisters, the word that you have there in your hand, it could give life. ¿Y qué es lo que haces con esa arma tan poderosa? So what is it that you do with that such a powerful weapon? ¿Qué hacemos con ella? What do we do with it? Tenemos que meter a nuestra mente y a nuestro corazón We need to put it into our mind, into our heart, para poder usarla como el Señor quiere que usemos su so we palabra. could use it in the way that God wants us to use His word. La semilla que nosotros tenemos, la palabra de Dios, es muy diferente a esa semilla corruptible. The seed that we have, God's word, is so different from the corruptible seed. Mira cómo lo dice 1 de Pedro 1:23. Look at how 1 Peter 1:23 says it. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 1 Peter 1:23, having been born again, not of corruptible seed, but uncorruptible, through the word of God which lives and abides forever. Entonces nosotros hemos nacido de nuevo, ¿por qué? Por medio de la palabra de Dios. So we have been born again through God's word. No te preocupes de intentar de persuadir a la gente con tus propias palabras, con tus historias. Simplemente comparte la palabra de Dios. Look, don't be tempted to share with people your eloquent words and try to sugarcoat it or make it better. Look, just share God's word. Aquí está el poder para la salvación. And here you will find the power to salvation. Y dice que es de simiente incorruptible. And it says that it is of seed of uncorruptibleness. ¿Por qué? Porque esta simiente, esta semilla es vida a vida eterna. But this seed is life and life eternally. Y si recordamos la parábola del sembrador, miramos que no escatima la semilla. And if we remember the parable of the sower, he spreads the seed around freely. La comparte a puños llenos. He throws it, he sows it by the handfuls. Y la buena noticia de esto es porque es inagotable y ahí les va, gratis. And here's the good news, that it does not run out. And here's the kicker, it's free. ¿Sí? La semilla, la palabra de Dios, el evangelio es inagotable y es gratis. The seed, the word of God, the gospel is free. Entonces podemos darlo a donde quiera y con todos. So we could spread it out, we could share it out with everyone. ¿No son buenas noticias estas? Are these not good news? También debemos de recordar que cuando nosotros nos sentimos secos, marchitados, estériles, que nada bueno sale de nosotros, casi muertos, And it is also good to remember when we feel dry, when we feel sterile, when we feel like we're almost dead. porque en ocasiones así me he llegado a sentir. Because at times I felt that way. Quizás tú no, Maybe- pero si conoces de alguien que se llega a sentir de esta manera, Maybe you haven't felt that way, but maybe you might know someone who has. recuerda que la palabra de Dios vivifica. Remember that God's word brings back to life. Y quiero animarte que si te has sentido de esta manera, que inviertas más tiempo en la palabra de Dios. And I want to encourage you, if you have felt in this way, that you spend more time in God's word. Y es neta, And that's the truth. no es broma, no estamos jugando. It's not a joke, we're not playing. En verdad, That's the truth. si te has sentido de esta manera, invierte más tiempo en la palabra de Dios. If you have felt that way, spend more time in God's word. La palabra de Dios da vida. God's word gives life. A veces nosotros pensamos, ¿a poco así de fácil?
At times we're tempted to think, come on, really that easy? Y porque pensamos que es tan fácil, no lo hacemos. And because we think that it's so easy, we don't do it. Preferimos que nos den otro remedio. We prefer for them to give us a different type of remedy. Mira, hazte un licuado con nopal, con sábila y entonces, y 3 veces al día. Y ahí sí, ahí estamos, ¿verdad? Con la licuadora. Many times we'll listen to people that they'll tell us, look, man, just get your soy milk, put some pineapple in there, throw all these kinds of seeds and stuff, and just, and you'll feel good. Pero el Señor dice, solamente invierte más tiempo en mi palabra. Ahí vas a encontrar vida. But look, God says, just spend more time in my word, and you will find life. Así que invierte más tiempo en la palabra de Dios, ya sea leyéndola, escuchándola o meditando en ella. So I encourage you to spend more time in the Word of God, whether it be reading it, listening to it, meditating on it. El Salmo 1 habla de un hombre bendecido. Psalm 1 talks about a blessed man. Y habla de este hombre primero que evita a los malandros, And it talks about this man that he avoids the hooligans, ¿sí? A todo el impío y al malvado. all of the evil people, all the unbelievers. Y segundo, se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. And it says that he delights himself in the Word of God day and Y night. medita en ella de día y de noche. And that he meditates on God's Word day and night. Y luego el Salmo lo compara como un árbol plantado a la orilla de un río. Then the psalmist compares him to a tree that is planted next to a river. Y dice que su hoja no se marchita y da su fruto a su debido tiempo. And it says that its leaf does not wither and it gives fruit in season. Y todo lo que hace prospera. And everything that he does prospers. ¿Qué es lo que hace este hombre bienaventurado, dichoso, bendecido? What does this blessed man do? Evita a los malos, He avoids the evil, pero después se deleita en la palabra de Dios. but then he delights in God's word. Medita en ella de día y de noche. He meditates in God's word day and night. Y entonces lo compara como un árbol plantado a la orilla del río. Si puedes imaginarte un árbol plantado a la orilla de un río, un árbol que siempre está verde, un árbol que se ve alegre, un árbol que se ve en paz. And then he compares this man to a tree that is planted next to a river. This tree, imagine this tree how it is, planted next to a river. It's always green, it's looking strong, it's looking happy, it's looking good. Un árbol fructífero lleno de vida. A fruitful tree full of life. Tienen tarea para los que están casados. For all of you married couples here, homework time. Cuando llegues a casa, en el camino a la casa, no en el carro, no quiero que vaya un accidente. Cuando lleguen a casa, pregúntale a tu cónyuge, ¿me veo como un árbol muerto? When you get home, please do not do this on the way. We don't want to have any accidents. When you get home, ask your spouse, do I look like a sick tree? ¿Me miro ya como un árbol bueno para la leña? Do I look like a tree that's ready for the fire? Y lo que te responda, And whatever they respond, no te defiendas, do not defend yourself. recíbelo. Receive it. Y si es así, invierte más tiempo en la palabra de Dios. And if that's the case, invest more time, spend more time in God's word. Amén. Otro beneficio más de la palabra de Dios, número 4. Another benefit from the word of God, number 4. La palabra de Dios santifica. The word of God sanctifies. ¿Cuántos de ustedes aquí quieren ser usados por Dios? How many of you here want to be used by God? Bien, gloria a Dios. La mayoría de nosotros queremos ser usados por Dios. Most of us want to be used by God. Y la buena noticia es de que la palabra de Dios te prepara para ser usado por Dios. And the good news is that the word of God prepares us to be used by God. La palabra de Dios te santifica, lo cual quiere decir que te aparta para el servicio de Dios, para la obra, propósito que Dios tiene para tu vida. The word of God sanctifies you, prepares you, sets you apart to help to be used by God. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That is what God's word does. Si tú quieres ser usado por Dios, If you want to be used by God, invierte más tiempo en la palabra de Dios. spend more time in God's word. Porque al pasar más tiempo en la palabra de Dios serás santificado, serás apartado para el uso exclusivo y específico que Dios tiene para ti.
Because the more time you spend in God's word, the more time that you will be sanctified, be set apart, be useful for his work. Es como cuando un carpintero selecciona su madera. It's like when a carpenter selects his wood. Hay madera que no es muy bonita, There's some wood that's not very nice looking, pero es fuerte, but it's strong. ¿sí? Y el Señor la necesita para algo que no esté al frente, pero algo fuerte para que sostenga. And God will use it, maybe not in the very front where it could be seen, but somewhere where it could be useful and could be holding something up. Pero después hay aquella otra madera que solamente es de vista. And then there's that other wood that is just so beautiful, and that's what it's for, just for looks. No sostiene nada. It doesn't hold up anything. Es la pura cara del mueble. It's just the face of the furniture. Pero aún así tiene su uso específico. But even then, it has its own specific use. Y cuando tú pasas tiempo en la palabra de Dios, estás siendo santificado, apartado para esa obra, propósito exclusivo que Dios tiene para ti. And when you spend time in God's word, being sanctified, being set apart for his good work and exclusive work just for him. Mira lo que dice Jesús en Juan 17:17. Look what we see here in John 17:17. Jesús hablando dice, santifícalos en tu verdad, está hablando con el Padre, y luego le dice, tu palabra es verdad. And Jesus speaking here in John 17:17, speaking to the Father, sanctify them by your truth, your word is truth. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo, santifícalos con tu palabra los santifica, la palabra de Dios nos santifica a nosotros. So we see Jesus talking to the Father, telling him to sanctify them. We are sanctified through his word. Y al leer esto, una muy buena pregunta es, ¿cómo es que esto funciona? And by reading this, we could come up with a question, well, how does this work exactly? Pues Santiago nos explica cómo. James explains this completely. Santiago 1:22 al 24. James 1:22 through 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. James 1:22 through 24. But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, for he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. Básicamente lo que dice Santiago es esto. Basically what James is saying is this. Cuando estás en la palabra de Dios y la pones por obra, el resultado es santificación. What he's saying here is that when you are in God's word and you're reading it, it's for sanctification. Una vez más, cuando estás en la palabra de Dios y la pones por obra, el resultado es santificación. Once again, when you are in God's word and you put it in action, you are being sanctified. El que no la pone por acción es como el hombre que se levanta en la mañana, se ve en el espejo despeinado, con lagañas, con baba, y aún así se va a trabajar. Right here, the way he explains it is that the man who only hears the word and he does not do the word is kind of like the man that wakes up in the morning, doesn't even go to the mirror or anything, goes out, not even doing his hair, he's got slobber all over himself and just goes out that way. Actually, the sad thing is that he does look in the mirror and doesn't do anything about it. Oh, that's even worse. Y ese es aquel que solamente escucha pero no pone por obra la palabra de Dios. Pero si la ponemos por obra, entonces el resultado es santificación, la preparación para la obra que el Señor tiene para nosotros. And that's just like the man who is a hearer only and not a doer, because the one who hears and does is sanctified by God. Por último, para resumir toda esta enseñanza de hoy, And in conclusion, so we can review all of this, 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timothy 3:16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof,
for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Esto quiere decir que toda la Biblia es palabra de Dios. So that means that all of the Bible is God's word. Por lo tanto, yo no tengo el derecho de excluir libros, capítulos o versículos de la Biblia. Therefore, I am not allowed to exclude verses, books, or chapters of the Bible. Toda es la palabra de Dios. All of the Bible is all of God's word. Y toda es útil para enseñar. And all is profitable for doctrine. El libro que tienes ahí, hermano, sirve para enseñarte de Dios. The book that you have there in your hands teaches you about God. Te enseña de ti. It teaches you about you. Te enseña de la vida. It teaches you about life. Te enseña de la muerte. It teaches you about death. Lo que tienes ahí en tus manos, What you have there in your hands, ese libro te enseña, es útil para enseñarte. that book there is profitable, is useful to teach you. ¿Quieres aprender? You want to learn, Lee. read. Es útil para enseñarte. It is useful to teach you. Es útil para redarguir. It is useful for reproof. El libro que tienes ahí, hermano, sirve para avisarte. It's the book that you have, it's good to warn you. Es una alarma espiritual que te avisa cuando algo estás haciendo mal. It's a spiritual alarm that you have that tells you, that warns you when something is not right, when something is wrong. ¿Quieres cuidarte de hacer cosas malas? You want to protect yourself from doing bad things? Entonces la palabra de Dios te avisa. And God's word will warn you. Es útil para corregir. It's profitable for correction. El libro que tienes ahí, hermano, sirve para corregirte. That book that you have there is good for correcting you. Después de que te das cuenta que estás mal en algo, necesitas corrección. After you know that you're doing wrong in something, you need to be Y corrected. la bendición de la palabra de Dios es de que no solamente te avisa, estás mal, sino que te dice, estás mal, y de esta manera puedes arreglarlo. And the good part about the Bible is that not only does it warn you that you're doing wrong, but it tells you, look, this is what you need to do to get right. ¿Quieres hacer las cosas bien? You want to do things right? La palabra de Dios te corrige. God's word corrects you. Para instruir en justicia. For instruction in righteousness. El libro que tienes ahí, hermano, sirve para guiarte y llevarte por el buen camino. That book that you have there, the Bible, is good to keep you on the good track, on His way. Y estas son buenas noticias para nosotros como hombres. And these are good news for us, men. Amén. Especialmente para nosotros los hombres. Especially for us men. Porque nosotros muy fácil nos perdemos. Because we easily get sidetracked. Pero más sin embargo la palabra de Dios es útil para instruirnos, para guiarnos. But God's word is profitable for instruction in righteousness to guide us. ¿Quieres ir en la dirección correcta? La palabra de Dios te instruye. You want to go on the right path and stay on it? God's word will do that for you. Hay muchos libros que te pueden informar, There are many, many books that could inform you. pero hay solamente uno que te puede transformar. But there's only one book that could transform you. Y esa es la palabra de Dios. And that is God's word. La Biblia no es un libro que solo se debe abrir en la iglesia. The Bible's not a book that you only open it at church. Al contrario, es un libro que solamente se cierra de camino a la casa, a la iglesia. On the contrary, it's a book where you close it on the way from home to church. De allí en fuera siempre debe estar abierto. From there on out, it should always be open. Hermanos, la palabra de Dios sirve y tiene su propósito en tu vida diaria y práctica. My brothers and sisters, God's word has its place in your daily living. Una vez más, One more time. la palabra de Dios sirve y tiene su propósito en tu vida diaria y práctica. God's word has its purpose in your daily living. O sea, no es un libro que solamente sacas cuando vas a ir a la iglesia. Now, it's not a book that you take off the shelf when you're going to church. No es un libro que solamente te llevas contigo cuando vas al estudio. It's not the book that you just take with you when you're going to the study. No es un libro que ya ni en la casa entra, está en el carro porque solamente lo usas fuera de la casa. It's not the book that you just take out of the car because it's a book that you use outside of the home. Sino que es un libro que tiene un propósito para tu vida diaria y práctica. But it's a book that has its purpose for your daily life and it's in your practical life.
La última parte del versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. And verse 17 of 2 Timothy 3, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Esta es la voluntad de Dios para ti. This is God's will for you. Y esta es la palabra de Dios. And this is God's word. Amén. Ahora quiero dirigirme a aquellos que no han nacido de nuevo. Now, I want to talk to you who